Oye, fíjate que nos está escuchando Daniel Jiménez Cacho, el actor que, como sabes, junto con otros han hecho un video que se llama, ¿cómo le pusieron? Escúchame, no, pregúntame. Pregúntame. Bueno, a ver, hablando de la consulta, Gustavo, dice Jiménez Cacho, te dice... Perdóname que estoy perdiendo la voz aquí un poco, espérame. Dice Daniel Jiménez Cacho en una llamada que nos manda ahorita, entonces, ¿por qué no Madero, si está diciendo que hay problemas de participación de la ciudadanía, entonces ¿por qué no Madero impulsa la consulta? Si se está cuestionando a la ciudadanía de no participar, entonces ¿por qué no te conviertes, te dice Jiménez Cacho, en una consulta por la reforma o sobre la reforma energética y petrolera? ¿Qué le dices? Le acabo de poner el tema en la mesa, yo lo puse, te puse el balón para que lo patearas precisamente por ahí. Pues lo pateó Jiménez Cacho y te dice, promueve, a ver, Gustavo Madero se pronuncia por una consulta por la reforma energética. Vamos a hablar de la consulta, por favor, vamos a hablar, nada más que quede la reflexión bien. Mi problema y mi preocupación y mi señalamiento es más genérico, trasciende a la energética. Vamos a hablar de la consulta se va a dar, pero que quede... ¿cómo te diré? Ya claro que mi preocupación es mucho más amplia, no solo es lo energético y no solo es una consulta, sino es una sociedad que deba participar más en los temas que le afectan y que no está existiendo este fenómeno. Ahora vamos a hablar de la consulta. Queda entendido ese mensaje. Yo estoy de acuerdo en la consulta popular, creo que no está bien redactado. La consulta como viene no le alcanza a llegar a cuestiones constitucionales por diseño. Va a estar sujeto, Carmen, a que sea la Corte la que diga hasta dónde y cómo, y va a depender mucho de la pregunta, porque lo que se habla de la consulta es una pregunta, todo está en cómo se redacta esa pregunta. No se ha aprobado la ley secundaria y el PAN tiene puntos de vista distintos al PRI y al PRD en una cosa, Carmen. Hay tres gentes que pueden hacer la pregunta. El Ejecutivo, le hace el Presidente de la República, el Legislativo, con una tercera parte del Congreso, o la sociedad a través de 1 millón y pico de firmas. Esas son las tres preguntas que se pueden hacer. El tema fundamental es, al final del día se redacta una frase y el día que vayas a ir a votar, el primer domingo de junio del 2015, igual que vas a votar por un diputado, por un alcalde, enseguida, como se da en muchos países, va a haber una, dos o tres preguntas, que es la consulta popular. Eso, para que sea válida, tiene que haber una participación de al menos el 40% de los ciudadanos votando. Si no, no es vinculante, Carmen. Entonces, primer requisito. Y de esto, que por lo menos la mayoría se exprese a favor de un sentido o de otro. Vamos a decir que el 51 votó a favor de la respuesta del sí. Entonces, voy a tener que el 20% de la población, de los ciudadanos, se expresaron. Y esto no alcanza a ser vinculante para cambiar una disposición constitucional, porque las disposiciones constitucionales no solo las hace el Congreso de la República, sino es el constituyente permanente, que implica también a las legislaturas. Y a esas no las puedes obligar, como está redactada ahorita la redacción del artículo 35 de la Constitución. Gustavo Madero, ¿tú tendrías inconveniente en que escucháramos a Jiménez Cacho al aire y podrían conversar? Venga. Claro. Daniel Jiménez Cacho, actor, promotor de esta idea de hacer una consulta para que se le pregunte a la sociedad mexicana sobre la reforma energética. Buenos días, Daniel. Hola, Carmen, buenos días a Gustavo Madero. Buenos días, Daniel. ¿Qué planteas, Daniel? Bueno, lo estaba escuchando y me llamó mucho la atención escuchar a Gustavo Madero diciendo que la ciudadanía no participa y lamentándose de ello, como diciendo no tenemos una ciudadanía a la altura. Y pues sí me parece muy preocupante, porque esto sucede, la no participación de la ciudadanía sucede en gran medida porque el sistema político está blindado, porque no nos dejan participar, porque no hay mecanismos, no se han preocupado por diseñar mecanismos de participación. Esto tiene que ver con la reforma política y esto tiene que ver con un sistema que hemos heredado por muchas décadas, donde al ciudadano se le ha excluido. Si a eso sumamos
el avasallamiento mediático del que somos víctimas, pues obviamente la ciudadanía se queda inerme, sin canales de participación y sin voz. Entonces, ahora decir que no tenemos una ciudadanía porque no participa, cuando vemos cómo fue aprobada la reforma energética en los congresos locales, sin leerla, esos son nuestros representantes. Yo creo que lo más derecho y lo más honesto sería que Gustavo Madero dijera, tenemos este problema de participación, vamos a resolverlo, vamos a usar el artículo 35 y si hay que arreglarlo como sostiene él, arreglémoslo para que la ciudadanía por primera vez en la historia de México sea consultada en un tema de trascendencia nacional. Gustavo Madero. Sí, o sea, a ver, Jaime, yo estudié Ciencias de la Comunicación hace 35 años. En aquel entonces se manejaba un término muy de moda, que era la enajenación de los medios de comunicación. Yo creo que todavía sigue siendo válido. La enajenación, pues en la visión marxista, pues de la enajenación de algo que es tuyo y que te aplasta a ti mismo, se te vuelve en contra tuya, es algo que como sociedad estamos padeciendo. Y yo comparto contigo, hay que ejercer más esta participación de la sociedad a través de información, a través de expresiones de la sociedad en las decisiones de política pública, cualquiera que ésta sea, no solo la reforma energética, insisto, son todas las reformas. El tema de la educación ya viene. La de telecomunicaciones ya se hizo, lo que falta son las reglamentarias de todas estas que acabamos de hacer. De las que ignoramos como ciudadanos todo. Sí, y el impacto de que esto llegó a ser, estos cambios constitucionales ya se dieron. La consulta va a ser ex post, la reflexión que yo hice es ex ante, y estoy de acuerdo, hay que hacer los cambios, y el PAN lo aprobó, la modificación al artículo 35 de la Constitución para que exista la consulta popular, y hay que hacerlo para que la sociedad en el futuro, y así lo visualizo yo, todas las elecciones van a llevar aparejadas una consulta o varias. Todas las elecciones del futuro, me las imagino, porque es el único momento donde se va a poder hacer consultas populares según la Constitución. Entonces, en esos momentos casi las elecciones se van a volver la consulta. Casi la gente va a elegir en función de qué piensa del contenido, por quién va a votar. Gustavo, déjame hacerte la pregunta precisa. Para Gustavo Madero, después de escucharte lo que acabas de decir, para Gustavo Madero, ¿debe realizarse la consulta sobre la reforma energética en 2015, sí o no? Mira, yo creo que el tema sí es pertinente. Sí es pertinente. No, el tema energético. A ver, tienes dos problemas, Carmen. Uno, que algunos lo han señalado, Ugalde entre otros, de que si te alcanza o no a modificar un artículo constitucional, ahí hay dudas. Y el otro es sobre la sustancia, de que el tema energético también es un tema de ingresos públicos, y ese es uno de los excluyentes de la consulta en el artículo 35, si te acuerdas. El argumento para que no... Derechos humanos, etcétera, ingresos y egresos del Estado. Oye, pero es mucho más que ingresos, no creo que haya mucha discusión. Ya sé, todo va a que... ¿Cómo vas a formular la pregunta, Carmen? Pero aquí, mira, Gustavo... Yo tengo una propuesta para formular la pregunta. A ver, venga, Jiménez Cacho. Esa va a estar buena. Venga, Jiménez Cacho, te escuchamos. Yo creo que debe concentrarse en, ¿estás de acuerdo en que se modifique el artículo 27 y 28 para quitarle el carácter de estratégico a los recursos energéticos? ¿Sí o no? ¿Te gusta, Gustavo? Pues sí, ahí ya nada más te vas a quedar con la mitad. Bueno, yo creo que los dos te van a ser sujeto de interpretación, y la consulta afecta a una reforma constitucional, esa es una duda, y la otra es si el carácter estratégico afecta a los ingresos del Estado, pues subsiste la materia. Pero ahí va a estar el reto, Carmen. Y pero Gustavo, entiendo perfecto lo que dices. Yo lo va a calificar la Suprema Corte. Pero a ver, aquí entiendo lo que dices y la complejidad del asunto. Uy, ¿quién se cortó, Gustavo o Daniel? No, yo sigo. ¿Quién sigue, Gustavo?
Yo sigo, yo permanezco. ¿No? A ver, Gustavo, a ver, ahí, déjame detener. Yo entiendo perfectamente que el asunto todavía está por saberse porque tiene su complejidad, pero en términos políticos, y a reserva de que suceda todo lo que acabas de decir, que se termine de reglamentar y que se determine si hay materia o no para la consulta y que si la Corte determina si es o no tal cosa, en términos políticos y de conveniencia política, y a partir de lo que nos acabas de decir, Gustavo Madero cree que debería o que no debería someterse a consulta un tema como la reforma energética y petrolera, en función, entre otras cosas, de lo que acabas de decir, de una ausencia de la sociedad, de una deliberación cupular, ciertamente procesada en los congresos y con todo lo que implica una promulgación que en cualquier momento se dará, pero reconociendo que es una reforma tan trascendente que requiere mínimamente la validación, la legitimación, lo que tú quieras, social. En ese contexto, Gustavo, más allá de los vericuetos jurídicos y la discusión que acabas de describir, en tu condición de político y de presidente de un partido de oposición, ¿crees conveniente que debería hacerse lo necesario para que lo sucedido con el tema petrolero sea sometido a una consulta en 2015? Yo siempre voy a estar de acuerdo en que la sociedad participe más. Este es un instrumento y este es un tema pertinente, extraordinariamente trascendente y que debe la sociedad participar. ¿Dirías sí o no a la consulta? No está en las condiciones, depende de la pregunta, Carmen. O sea, si es para cambiar la Constitución, como herramienta, no me alcanza. Este es para quitar el carácter estratégico, de que cambia el carácter estratégico a los recursos petroleros. Así es como le entendí, ¿verdad? Yo digo, en realidad son muchas preguntas. Le cambiamos el carácter, deja tu estratégico, el perfil a Pemex. Una de las cosas más importantes que se hizo es que Pemex ahora es una empresa productiva. Ya no es el concepto de paraestatal, este es un diseño nuevo de una empresa productiva del Estado que tiene ya un régimen distinto y una obligación de transparencia y de eficiencia distinto. Son muchas preguntas alrededor de la reforma energética. Gustavo, tú eres asertivo. Gustavo, tú eres asertivo. Dime sí o no a la consulta en 2015. Yo sí estaría de acuerdo que se incluyan las preguntas pertinentes sobre la reforma energética, pero el cambio constitucional hasta ahorita no alcanza, ¿verdad? Daniel Jiménez Cacho, para cerrar, ¿qué le dices a Gustavo Madero? Bueno, pues que es una pena. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que esta preocupación que él tiene de la poca participación ciudadana se incrementara. Creo que el tema lo amerita, y si no es ahora, no veo cuándo. Yo creo que este tema es el que justamente podría hacer que la ciudadanía reaccionara, que la ciudadanía buscara informarse por sus propios medios, porque no existen medios para que nos informemos, los tenemos que buscar. Entonces, me da mucho gusto oír que sí está a favor de esta consulta ciudadana. Ya habrá que discutir, como él dice, qué es lo que se nos va a preguntar, ¿no? Pero me parece un gran paso que él da, lo celebro, lo haremos público, me da muchísimo gusto. ¿Estás de acuerdo, Gustavo, en que se te cite de esa manera? Sí, totalmente. ¿Que sí estás de acuerdo con la consulta? Estoy de acuerdo en que se hagan las consultas. A ver, vamos a probar. A ver. De esta consulta hablamos. Sí, esta consulta, Carmen, lo que falta es definir la pregunta y el alcance constitucional o no, ¿verdad? Debe de participar la consulta en la próxima elección del 2015 sobre el tema energético, estoy de acuerdo. Vamos a ver en qué términos viene formulada la pregunta y qué alcance legal tiene de modificar o no la Constitución. Esa yo no tengo la respuesta, Carmen. Nadie la tiene. Mi posición, y nadie la tiene, hasta ahorita mi posición es que no alcanza. Por mi entendimiento de que el constituyente permanente hagamos que alcance. Una ley. Hagamos que alcance. Esa es otra cosa, ese es otro tema. ¿Se puede hacer que alcance? La Constitución, claro, puedes hacer cambiando la Constitución. Ahorita no alcanza. Honestamente no quisiera responder. A mi juicio, ahorita no alcanza a cambiar la Constitución. Esa es hasta ahorita mi interpretación. No soy abogado, pero las opiniones que... Uy. Bueno. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, aquí sigo. ¿Ya no está Gustavo? Ah, qué pena. Es que él decía que ahorita no alcanza y cuando se abra otra vez la discusión sobre la ley de la consulta,
menos va a alcanzar, porque ya vimos que la estrategia legislativa es bloquear la consulta. Entonces, muy alentador saber que el presidente del PAN está a favor de la consulta.